Muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos en nuestra octava sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje de legislación civil y de bienes. Ya nos encontramos en la última semana de esta guía que inició o que ya tuvo en 3 semanas anteriores, en donde de primera mano conocimos todo lo referente al patrimonio, a los bienes, su clasificación, los diferentes derechos que podrían hacer parte de ese patrimonio, y además de eso, pues conocimos todo lo referente a lo que es el derecho de dominio y la teoría del título y el modo, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, ya el día de hoy vamos a tocar o empezar a abordar lo que son, pues, los últimos temas eh, de esta guía de aprendizaje, que son los modos de adquirir el dominio de las cosas. Inicialmente, entonces, debemos comprender que, partiendo de lo que ya habíamos abordado con respecto a lo que es el título y el modo, eh, estos dos aspectos eh, son una conjunción, o podríamos decir que son dos figuras jurídicas que se complementan la una con la otra. Es decir, para efectos de poder adquirir el dominio de una cosa, ya sea bien mueble o inmueble, eh, dependiendo de las circunstancias, vamos a necesitar unos requisitos importantes, pues, que vamos a empezar a abordar el día de hoy. Pero fundamentalmente es lo referente a lo que vimos en la clase pasada con respecto a lo que es el título y el modo. Y decíamos entonces que el título es el hecho generador de obligaciones, ¿sí? Obviamente parte inicialmente de lo que conocemos como las fuentes de las obligaciones. Y a partir de esa fuente de obligaciones, que se concreta a partir de lo que conocemos como el negocio jurídico, ya sea a partir de un contrato, un cuasicontrato, ¿sí? Una convención que se denomina, o que nosotros vamos a llamar para efectos de nuestro ámbito jurídico, el título. ¿Sí? El título es el hecho generador de obligaciones, eh, y que a partir de ese título vamos a proceder a materializar esa obligación que encontramos en el título, o que se ha plasmado en el título, a través de ese modo de adquirir el dominio de las cosas, ¿sí? Recuerden que hablamos acá de lo que es la voluntad y el consentimiento como elemento integrante de esas fuentes de obligaciones, ¿sí? A partir de eso, muchachos, entonces van a existir diferentes circunstancias en donde va a jugar un papel importante lo que es el hecho jurídico, ¿sí? Ya sea unilateral o bilateral, eh, o simplemente, pues, el contrato, el acuerdo de voluntades, en donde una parte se obliga para con otra a, podría ser transferir el dominio cuando hablemos de lo que es la tradición. Y en este caso, el día de hoy vamos a concentrarnos en lo que es la ocupación y la accesión, ¿sí? Si nos da tiempo, pues vamos a empezar a tocar lo que es el tema de la tradición. Pero esencialmente hoy vamos a dedicarnos a lo que es la ocupación y la accesión. Entonces, eh, con el fin de empezar a tomar esta clase de manera didáctica, pues vamos a compartir unas diapositivas que están previamente preparadas para este caso, ¿sí? Partiendo entonces que el modo de adquirir el dominio es la materialización de lo que se ha expresado en el título, ¿sí? Es materializar o exteriorizar lo que se ha consensuado en ese título, ¿sí? Entonces vamos a compartir las diapositivas con el fin de abordar nuestra clase. A ver. Bueno,
Dejo constancia de la asistencia de los siguientes estudiantes: Angie Guzmán, Liliana Rubio, Rose Barón, David Navas y Rosángela Ávila. 5 estudiantes, es decir, hacen falta 6 estudiantes. Entonces, eso también será tenido en cuenta al momento de evaluarlos a ustedes. La asistencia, ¿sí? A las clases virtuales, pues tomará, no digamos que pues será un aspecto para perder la asignatura, pero sí les va a sumar puntos, porque no es lo mismo ver la clase grabada, pues que ustedes estén atentos, pendientes, ¿sí? Entonces tengan eso en cuenta. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el primer modo de adquirir el dominio de las cosas. Recordemos, para que podamos ubicarnos, nos estamos refiriendo a las formas exteriorizadas en las cuales nosotros podemos manifestar que vamos a hacernos con la propiedad o con el dominio sobre una cosa, ¿sí? Cada uno de estos modos tiene unas características, requisitos y elementos totalmente importantes, ¿sí? Por eso espero que estén muy atentos a lo que vamos a hablar en este caso. Muy bien. Entonces, el primero de estos modos, ¿sí? O exteriorización de la voluntad o de lo que se ha plasmado en ese título, en esa fuente de obligaciones, ¿sí? O en ese hecho jurídico o cualquier hecho de la naturaleza, ¿sí? Incluyendo la muerte, porque ustedes recuerden que la muerte es un hecho jurídico. Vamos a empezar con la ocupación, ¿sí? ¿Qué es la ocupación, muchachos? Entonces tenemos que la ocupación tiene fundamento jurídico en el artículo 685 del Código Civil. ¿Quién me puede colaborar, por favor, con la lectura del artículo 685 del Código Civil? ¿Quién tiene el Código Civil a la mano? De pronto lo tenga en el celular. Angie, ¿lo tienes? Y que ibas a activar el micrófono. Es el que aparece allí en la pantalla. Sí, vale, puedes hacer lectura de ello. Bueno, dice artículo 685 Código Civil, la ocupación. Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las leyes o el derecho internacional. Son constitutivos y originarios por medio de los cuales se adquiere el dominio de las cosas muebles que no pertenecen a nadie. Se ejercitan de manera fáctica, directa o indirectamente. Es un modo originario de ganar el dominio, o sea, que por este acto jurídico unilateral una persona adquiere las cosas muebles que no pertenecen a nadie mediante la apreciación material, real o presuntivamente y con ánimo de ejercer sobre ella el dominio. Muy bien. Gracias, Angie. Bien, muchachos, entonces vamos a concluir esta parte para que entiendan de qué estamos hablando. Estamos hablando entonces de las formas en las cuales nosotros podemos hacernos o podemos adquirir el dominio, la propiedad de las cosas que se encuentran en la naturaleza, ¿sí? De esas cosas que son muebles o inmuebles, cosas corporales, ¿sí? Derechos reales. En este caso, eh, la ocupación, el título sería un acto jurídico unilateral que es la voluntad del ser humano, ¿sí?
¿Y cuál es la voluntad unilateral del ser humano? Adquirir o realizar la aprehensión material de una cosa, ojo, mueble, ojo. Una característica importante de la ocupación es que solamente procede para bienes inmuebles, ¿sí? Usted no puede adquirir, ¿sí? O hacerse con la propiedad de un bien inmueble por medio de la ocupación, ¿sí? Otra característica, muchachos, la ocupación solamente procede en cuanto a las cosas muebles que no tengan un dueño anterior, ¿sí? Es decir, son cosas que no pertenecen a nadie, que no tienen un dueño. Usted no puede entonces adquirir por ocupación una cosa mueble que pertenezca a alguien, digo, que tenga un dueño aparente. Y obviamente debe existir una aprehensión material, y esa aprehensión material puede ser real o presunta. Sí, eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, esa ocupación es el primer modo de adquirir dominio de las cosas del cual estamos hablando, en donde vamos a adquirir las cosas que no tienen un dueño, ¿sí? Que no pertenecen a nadie. Y obviamente esa aprehensión material va a depender si realmente el Estado ha dado la posibilidad, o más bien no ha prohibido, ¿sí? O eh, no le ha dado al ser humano una prohibición de adquirir esa cosa que no le pertenece a nadie. Listo. Entonces, en el artículo 685 encontramos el fundamento jurídico de lo que es la ocupación, ¿sí? Entonces tenemos que los elementos que existen en la ocupación, ¿sí? Tenemos un sujeto que es la persona que manifiesta su voluntad o que tiene la intención de adquirir la cosa, ¿sí? Esa persona obviamente va a realizar un acto unilateral en donde va a exteriorizar eh, su intención de realizar la aprehensión material de la cosa mueble que no tiene un dueño, ¿sí? De esa cosa mueble que no tiene un dueño aparente. Segundo, se necesita de un objeto. Usted obviamente va a adquirir una cosa, ¿sí? Un bien corporal, y que por ende esa cosa tiene como característica que debe ser una cosa mueble, ¿sí? Obviamente, teniendo en cuenta que los bienes que no tienen dueño, pues pertenecen al Estado, ¿sí? Las cosas inmuebles o los bienes inmuebles que no tienen dueño, por qué razones, pues pertenecen al Estado. Entonces, solamente procede, muchachos, en el caso de los bienes muebles, ¿sí? No son susceptibles de ocupación los bienes inmuebles, sino solamente los bienes muebles. ¿Cuáles son los bienes muebles? A ver, muy fácil esa pregunta. David, cuéntame, David, ¿qué es eso de bienes muebles? Hola, profe. Los bienes Cuéntame. muebles son los que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin alterar pues su naturaleza. Muy bien. ¿Y cómo podemos dividir esos bienes muebles? La profe, ahí sí no sé, lo siento. ¿Qué me dice? Tenemos entonces los bienes muebles que se pueden trasladar de un lugar a otro por su misma naturaleza, ¿sí? Como lo son los semovientes, los animales, las cosas que tienen vida, los seres vivos, ¿cierto? Y tenemos obviamente los bienes muebles que se pueden trasladar de un lugar a otro, pero que necesitan de una fuerza externa para poder eh, ser trasladados. Y el ejemplo más claro son las cosas inanimadas, ¿cierto? Esas cosas, esos objetos, esos bienes muebles animados y semovientes
son los que son susceptibles de ser adquiridos por ocupación. Por ello, entonces, muchachos, más adelante vamos a dar unos ejemplos de en la naturaleza que podemos encontrar sobre ocupación. ¿Sí? Bien, vamos a hablar de los requisitos y para que pueda configurarse lo que es la ocupación, es decir, la aprehensión material de una cosa, pues tenemos primero que se tratan de cosas que no pertenezcan a nadie, ¿sí? Es decir, las cosas que tienen dueño, usted jamás va a poder entrar a ocuparlas. Todo esto tiene fundamento en lo que hayamos dicho, muchachos, en cuanto a que el dominio, ¿sí? La propiedad, ya sea de bienes muebles o inmuebles, es perpetuo. ¿Cómo así perpetuo? Hombre, si el propietario, ¿sí? Quien ejerce la propiedad, que tiene la disposición de ese bien inmueble, no quiere desprenderse, no tiene la intención de hacerlo, usted no puede obligarlo, ni tampoco puede despojarlo de ello, porque usted estaría siendo objeto de una acción de perturbación a la propiedad o posiblemente una acción reivindicatoria por interrumpir ese derecho a la propiedad. ¿Sí? Y obviamente tenemos que hay algunas circunstancias en donde esa adquisición puede estar prohibida por la ley, ¿sí? Pero entonces esa partecita vamos a dejarla para más adelante para que ustedes me entiendan un poco de qué se trata eso. Y obviamente que exista una aprehensión material. Y esa aprehensión material puede ser real o presunto, pero que la intención sea adquirirla, sea aprender esa cosa, sea que entre al poder del ser humano. Entonces, aquí tenemos los ejemplos más claros en cuanto a la ocupación, ¿sí? Eh, encontrarse algo de un objeto que se encuentra extraviado, las cosas perdidas, las especies náufragas, ¿sí? Eh, pueden llegar en algún momento a ser objeto de ocupación si no hay algún rasgo o algún sesgo de que en algún momento pertenecieron a otras. Si eso sucede así, usted puede considerarse que si hace la aprehensión material, pues eso le va a pertenecer. Ahora, el ejemplo más claro de la ocupación, muchachos, en cuanto a cosas animadas, es decir, los animales, es la caza y la pesca, ¿sí? Entonces, esas cosas inanimadas, el ejemplo más claro son la invención y el hallazgo. Las cosas animadas, el ejemplo más claro es la caza y la pesca. Entonces, devolvamos la diapositiva y ahí vamos a hablar de lo que es eh, que hay algunos eventos en donde, por ejemplo, el hecho de adquirir por ocupación eh, bienes muebles semovientes, como lo son los animales, la caza y la pesca, pues hay algunos eventos en donde eso está prohibido. ¿Quién me da un ejemplo? O más bien, yo pregunto, ¿será que yo puedo, por ejemplo, eh, dar caza a un cóndor aquí en Colombia? O por ejemplo, dígame, por ejemplo, eh, bueno, sí, vamos a poner el ejemplo del cóndor. ¿Qué característica tiene el cóndor? A ver, aquí en Colombia. Muchachos, ¿qué pasa si yo caso un oso de anteojos? Puedo tener sanciones administrativas y del Ministerio de Ambiente también por haber cazado fauna silvestre sin permiso, sin permiso de caza, o sea, una especie en peligro. Eso era lo que yo quería llegar. Hay algunas especies que se encuentran en peligro de extinción
y por ende incluso lo que dice David es cierto, pero las consecuencias podrían ser incluso más graves. Podrías estar tú afrontando un proceso penal por estar dañando lo que es la fauna silvestre que se encuentra en peligro de extinción. Entonces, en esos casos, eh, el hecho de que usted aprenda materialmente un oso de anteojos, un condo, pues obviamente está prohibido por la ley interna colombiana. Pero si usted, por ejemplo, caza, no sé, un cerdo, caza un venado, caza cualquier animal silvestre que no esté prohibido, pues su caza, ¿sí? O la pesca, se entiende que ese pez o ese animal que usted ha cazado le pertenece, ¿sí? ¿Por qué? Porque así lo ha descrito el Código Civil en el artículo que dimos lectura con anterioridad, ¿sí? El ejemplo más claro entonces de la ocupación son la caza y la pesca, de cosas animadas, ¿sí? De cosas semovientes. Y las cosas inanimadas encontramos lo que es la invención, el hallazgo o el descubrimiento de tesoros, ¿sí? Entonces aquí ya dimos varios ejemplos. Bien, muchachos. Entonces, hay que tener claro, muchachos, que en cuanto a la ocupación, solamente se pueden adquirir cosas que no le pertenecen a nadie, que no tienen un dueño aparente. Solamente se pueden adquirir por medio de la ocupación bienes muebles, ¿sí? Y debe existir una aprehensión material. Esa aprehensión material puede ser real o puede ser presunta. Esa aprehensión real nos podremos estar refiriendo a que usted pues llega, mata el animal y usted lo toma en su poder. Y la aprehensión presunta puede ser el caso en el que usted pues va detrás del animal, lo lleva a una distancia bastante considerable, pero le pega, ¿sí? Le alcanza a dar un disparo, ¿sí? Se entiende entonces que como usted le dio el disparo, se presume que eso le pertenece por ocupación, ¿sí? Porque usted está ejerciendo, tiene la intención de, eh, de aprender materialmente ese bien o esa cosa mueble semoviente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo claro? Bien. Vamos entonces con el segundo modo de adquirir el dominio de las cosas, que se denomina la accesión, ¿sí? Ya tenemos claro entonces qué es la ocupación. Ahora vamos a hablar de lo que es la accesión. La accesión la encontramos regulada, ¿sí? O establecida en el Código Civil en el artículo 713, y por ende entonces solicito a alguno de ustedes, por favor, para hacer lectura del primer párrafo que están viendo en pantalla. Rose, ¿me colaboras, por favor? Rosángela. Sí, profe. Artículo 713 del Código Civil, accesión. La accesión es un modo de adquirir por medio del cual el dueño de una cosa pasa a serla de de la que aquella le produce o de la que se
junta a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. Muy bien, gracias Rosángela. Entonces tenemos que el artículo 713 nos habla de la accesión. ¿Qué nos dice este modo o qué refleja este modo de adquirir dominio de las cosas? Lo que nos dice es muy sencillo, muchachos, y quiero que comprendan esto muy claro. La accesión es hacernos a la propiedad, al dominio de las cosas que produce, ¿sí?, lo que me pertenece. Si yo tengo un predio, ¿sí?, un bien inmueble, y ese bien inmueble tiene un árbol, y ese árbol da mangos, da manzana, da cualquier fruto natural, pues obviamente esos frutos que da o que se producen en mi predio me pertenecen por accesión, ¿sí? Eso se denominan frutos naturales, ¿sí? Pero ojo, algunas circunstancias, algunas figuras jurídicas que no son naturales, ¿sí?, que son creación de la misma empresa jurídica que le ha dado el ser humano algunas circunstancias, como por ejemplo el hecho de arrendar un inmueble que me pertenece, ¿sí?, y ese canon de arrendamiento será un fruto civil, producto de la propiedad que yo ejerzo sobre un terreno, ¿sí? Eso es un fruto civil. O si yo tengo un dinero, ¿sí?, y ese dinero lo pongo en mutuo, ese interés que produce ese mutuo también es un fruto civil. Eso es un bien que me pertenece y por ende cualquier cosa o cualquier rédito que produzca ese activo que yo tengo, pues obviamente va a ser adquirido por accesión, ¿sí? Entonces, inicialmente encontramos que hay dos formas en donde puede ocurrir la accesión, que es cuando yo me hago a la propiedad de lo que produce algo que me pertenece, o es decir, eh, el caso en el cual yo tengo una cosa y una cosa ajena se adhiere a lo que me pertenece. En ese caso, esa cosa que antes no era mía, pues me va a pertenecer. En este caso, lo voy a adquirir por accesión, ¿sí? Entonces, es la extensión del derecho de propiedad de las cosas que se consideran accesorias, ¿sí? Es la extensión de la propiedad, de mi propiedad, ¿sí? Tengo una cosa principal que me pertenece, pero esa cosa principal puede producir algo o se le puede adherir algo. Eso que produce o eso que se adhiere también me va a pertenecer por el modo de adquirir dominio de la accesión. En este caso, ¿cuál será la fuente de la obligación? ¿Cuál será el título? Será un hecho jurídico, podría ser un hecho jurídico que es simplemente de la naturaleza. Entonces podríamos decir también que es el modo de adquirir el dominio, ¿sí?, por medio del cual el dueño, ¿sí?, pasa a ser de lo que produce su propiedad, ¿sí?, o de lo que se junta a ella. Claro, esa parte, muchachos, ¿tienen alguna duda hasta aquí? David, ¿tienes alguna duda? No, señor. Oh, claro. Angie, Ninguna. Rosángela, Ninguna. Rose, muy bien. Una, profe. Gracias, Rose. Entonces, tenemos
aquí o encontramos aquí varias especies de accesión, ¿sí? O bueno, podríamos denominarla así. La accesión discreta es la que deriva del mismo cuerpo, ¿sí? Eh, o lo que podemos configurar como la generación de los productos. Y la continua es la que resulta o se denomina continua a la que se adhiere al fenómeno de la adherencia que no me pertenece a lo que me pertenece, ¿sí? Y forman un ser indivisible o una cosa indivisible, ¿sí? Esa podríamos denominarla la accesión continua. Y la que simplemente es la discreta es la de los productos. La producción que da lo que me pertenece. Discreta. ¿Listo? Bien. También podemos encontrar, ¿sí?, las siguientes formas de accesión, ¿sí? De inmueble a inmueble, es decir, mm, son, podríamos decir, que por alguna razón el legislador le dio nombre al caso en el cual de inmueble a inmueble pueda eh, agregarse o bifurcarse un pedazo de tierra y se una a otro, ¿sí? Entonces encontramos el aluvión, la abulsión, la mutación de cauce o el alveo, ¿sí? La formación de islas también puede ser un ejemplo. Entonces, de mueble a inmueble, construcción con materiales ajenos en suelo propio. Recuerden, construir en suelo ajeno es construir o perder lo que estamos haciendo, ¿sí? O de mueble a mueble, que se denomina adjunción, especificación o mezcla. ¿Listo? Bien, esto de los frutos ya lo habíamos explicado, los frutos civiles también. Ustedes saben que los frutos civiles son como por ejemplo los cánones de arrendamiento o los intereses o las acciones que producen o los rendimientos que producen las acciones, ¿sí? Eso me pertenece. Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre estos fenómenos jurídicos que pues poco se ven, pero no está de más que podamos entender esto, ¿cierto? Eh, Esto poco se ve, muchachos, pero bueno, por algo el legislador pues lo ha regulado y pues encontramos primero lo que es el aluvión. Vamos a dar lectura, por favor, Angie, al aluvión. Artículo 719. El aluvión. Se llama aluvión el aumento que recibe la ribera de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Muy bien, entonces Continúo. si yo, no, vamos a dar la explicación. Entonces, por ejemplo, gracias. Entonces, por ejemplo, yo tengo un predio y en ese predio hay una fuente de agua, ¿sí? Entonces, por algún motivo, por alguna situación, la naturaleza, Dios, qué sé yo, ¿sí? Las aguas se empiezan a retirar y empieza a quedar un pedazo de tierra. Ese pedazo de tierra que se empieza a formar allí, que antes no existía, me va a pertenecer, ¿sí? Eso es el aluvión. Vamos entonces con el 720, por favor, Angie. Artículo 720. Accesión del aluvión. El terreno de aluvión accede a las heredades riberanas dentro de sus respectivas líneas de demarcación, prolongadas directamente hasta el agua, pero en puertos habilitados pertenecerá a la Unión. El suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas forman parte de la ribera o del cauce y no accede mientras tanto a las heredades continuas. Listo, entonces, llegado el caso, muchachos, en donde, por ejemplo, no sea algo permanente, sino pues sea algo que
se produzca de manera por temporadas, por ejemplo, o sea, se retira y vuelve y otra vez lo tapa el agua, entonces no podemos decir que nos va a pertenecer o que vamos a manifestar que eso va a ser nuestra propiedad. Tiene que ser algo permanente, ¿sí? Por ejemplo, en algún momento recuerdo o escuché que se cambió el cauce del río Cauca. ¿Qué pasó entonces por donde cruzaba? Eso, pues obviamente supone uno que si pasó el río por allí en algún momento lo desviaron, se pudo haber convertido en suelo fértil, ¿sí? En algún momento. Entonces eso va a pertenecer pues a la persona que se encuentre ribereña a ese espacio que dejó o que deja el retiro de esas aguas. Sí, eso se llama aluvión. Muy bien. Vamos entonces con la abulsión. Rosángela, por favor, colabórame. Artículo 722. Abulsión. Sobre la parte del suelo que por una avenida o por otra fuerza natural violenta es transportada de un sitio a otro, conserva el dueño su dominio para el solo efecto de llevarse, pero si no la reclama dentro del subsiguiente año, le, le hará suya el dueño del sitio a que fue transportado. Bueno, entonces miren esta situación. Y yo podría decir que es algo traída de los cabellos, ¿sí? Y el legislador ha dicho, bueno, puede darse que en algún momento ocurra un fenómeno natural y se desprenda un pedazo de tierra y ese pedazo de tierra se adhiera al de otra persona. Entonces esa persona tiene un año para reclamar esa parte, ¿sí? Suena un poco traído de los cabellos, pero bueno, miren ahí la diapositiva y pues verán, bueno, podría ocurrir un terremoto o qué sé yo, pero lo veo un poco ilógico. Pero bueno, es el Código Civil y el Código Civil es un poco, eh, podríamos decir que es bastante antiguo, ¿sí? Y pues por lo menos, no sé, algún día puede suceder, ¿sí? Un terremoto, una avalancha o un fenómeno natural donde pues se desprende una parte y se adhiera a otra persona, ¿sí? Y tenemos entonces lo que son la formación de islas, ¿sí? Las nuevas islas, eh, esas islas en algún momento pues que no hayan de pertenecer a la Unión, pues obviamente van a ser propiedad de las personas que pues tengan eh, en su momento, em, podríamos decir que en algún momento tengan una heredad o podríamos decir que también tengan un colindaje con esa isla, ¿sí? Esas nuevas islas, ya sea por la bifurcación, ustedes no sé si han notado que algunos ríos o algunos lagos, y recuerden, estamos hablando de cosas ambiguas, ¿sí? Porque el Código Civil es muy antiguo y ambiguo, entonces, no sé, podría suceder que el río se abra y quede allí permanente un pedazo de tierra y pues se puede ejercer sobre ese terreno, ¿sí? Podría suceder, ¿sí? De pronto en 100 años, en 1000 años, qué sé yo. Entonces, se encuentra regulado y hay que explicarlo, muchachos. Bien, bien, muchachos. Y tenemos de mueble a mueble. Sí, ya eso fue la explicación de inmueble a inmueble. Tenemos ahora lo que es eh, de mueble a mueble. ¿Sí? Vamos a hacer lectura, por favor. Artículo 727, la adfunción.
¿Quién me colabora con la lectura? Artículo 727 Código Civil. Adjunción. La adjunción es una especie de accesión y se verifica cuando dos cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños se juntan una a otra, pero de modo que puedan separarse y subsistir cada una después de separada, como cuando el diamante de una persona se engasta en el oro de otra o en marco ajeno se pone un espejo propio. Muy bien. Entonces tenemos la adjunción, que es simplemente cuando dos bienes muebles, ¿sí? Que tienen una naturaleza individual, se unen, ¿sí? Pero tienen la característica, muchachos, de que no pierden su individualidad y al momento de separarse, pues obviamente no van a tener un detrimento. Si, y el ejemplo claro aquí lo tenemos en el mismo código, en donde hablan sobre el diamante y el oro. Ambas tienen un valor económico. Pero si llegado el caso se quisiera separar esa cosa individual o ese ser que se formó con la accesión, pues posteriormente podría realizarse porque se separa lo que es el diamante del oro y quedan intactos, ¿sí? Pero cuando se han juntado, forman una sola cosa, ¿sí? Tenemos entonces lo que es la mezcla, ¿sí? Entonces ya la mezcla es diferente. Rosángela, por favor, ¿me colaboras? O de pronto Rose, si tiene... Bueno, dale, Rosángela. Artículo 733 Código Civil Mezcla. Si se forma una cosa por mezcla de materias áridas o líquidas pertenecientes a diferentes dueños, no hablando, no habiendo conocimiento del hecho por una parte, ni mala fe por otra, el dominio de la cosa pertenecerá a dichos dueños, pro indiviso, o por rata del valor de la materia que a cada uno pertenezca. Listo. Entonces, por ejemplo, el primer caso que fue la adunción, tenemos dos cosas individuales o dos cosas que son o que por su naturaleza son independientes, pero que pueden juntarse. En este caso, por ejemplo, tenemos una mezcla, es decir, algo que es homogéneo, ¿sí? O que al juntarse se vuelve algo homogéneo y después no puede separarse. Eso cuando sucede, los propietarios, las personas que tienen la propiedad de cada parte que se mezcló, tendrán una cuota aparte a pro indiviso, es decir, a prorrata del valor de la cosa, es decir, mitad y mitad, ¿sí? O pues dependiendo, ¿sí? No siempre va a ser mitad y mitad, sino que puede ser de pronto que individualmente lo que tenía A era o costaba el 80% y lo que mezcló B era el 20%, entonces será 80% para A y 20% para B. Eso es a prorrata del valor de la materia, ¿sí? Obviamente no puede ser que si, por ejemplo, A puso más o el valor de lo que mezcló A es mayor a lo que mezcló B, pues vayan a salir por partes iguales. Sería algo injusto, ¿sí? Entonces será pro indiviso, es decir, no se puede dividir, pero el valor será pro rata de lo que cueste ese bien, ¿sí? ¿Quedó claro eso de la mezcla? Entonces, la mezcla es la formación de algo nuevo, ¿cierto? La adjunción también, pero recuerden que en la mezcla no se puede volver a separar. En la adjunción se puede separar y no hay detrimento de las cosas. Muy bien. Bueno, tenemos entonces claro lo que es la accesión y la ocupación, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? Angie, ¿tienes alguna pregunta, David? Rosángela. No, profe.
Muy bien. Bien, entonces vamos a, vamos a dar inicio a vamos a dar inicio a la eh, al siguiente modo de adquirir el dominio de las cosas, que es la tradición. Podríamos decir, muchachos, que es en el mundo jurídico el modo de adquirir el dominio de las cosas más importante, ¿sí? Porque tiene la particularidad, pues, que es el que más vemos, el que más encontramos en la práctica profesional, en la práctica jurídica, ¿sí? Donde encontramos regulada la tradición, obviamente, pues en el Código Civil, y lo encontramos en el artículo 740. Vamos a leer, por favor, Angie, el artículo 740. Artículo 740. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Muy bien. Entonces tenemos que la tradición se refiere, bueno, lo primero que tenemos que decir es que para efectos de tradición puede recaer tanto para bienes muebles como para bienes inmuebles. Pero ojo, no es lo mismo la tradición en bienes muebles que en bienes inmuebles. Los requisitos, las características y solemnidades son muy diferentes, ¿sí? Entonces, la tradición es simplemente la transferencia del dominio. Ojo, no es lo mismo tradición-entrega, ¿sí? Hay algunos casos en donde la tradición se solemniza o es simplemente solemnizada a través de la entrega, pero hay otros en donde no basta y sobra con la entrega de la cosa, sino que necesitamos de un registro. Y en ese caso, pues no basta con la entrega de la cosa, o la entrega de la cosa se entenderá solemnizada con un registro en diferentes entidades que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Pero entonces es el acto de transferir el dominio de una cosa que ha pertenecido a otra anteriormente, ¿sí? Y la persona que tiene la intención, ojo, en este caso estamos hablando de intenciones, de voluntades, ¿sí? Y esas voluntades consienten, una, desprenderse del dominio de la cosa, ¿sí? Del dominio de esa cosa corporal, ¿sí? Y hacer la transferencia de ese dominio. Pero ojo, no basta con esa intención de yo desprenderme, ¿sí? De transferir el dominio, sino que tiene que haber una conjunción o una unión de voluntades en donde esa voluntad de transferirse una con la voluntad de recibir o de adquirir, ¿sí? Es decir, en la tradición siempre será necesario el acuerdo de voluntades, es decir, un contrato, ¿sí? El título en este caso será el acuerdo de voluntades, en este caso será el contrato, una convención, un acuerdo entre dos partes, ¿sí? Y una parte obviamente tiene la voluntad de desprenderse y la otra de adquirir. ¿Cómo se llama o quién de pronto sabe cómo se llama la persona que se quiere desprender de la cosa? ¿Quién me dice? Del dominio de la cosa, no del dominio. ¿Quién me dice? ¿Y cómo se llama la persona que quiere adquirir o que tiene la intención de adquirir? Tradente y adquirente. Muy bien, muy bien, muy bien. Y no es una diapositiva, es decir, que sí sabe. Entonces, el tradente es la persona que tiene la intención o voluntad de transferir, ¿sí? De desprenderse del dominio de la cosa, y el adquirente es quien tiene la intención de adquirir el dominio de esa cosa, ¿sí? Dependiendo de la clase o de la forma en la cual se ve el negocio jurídico,
pues de pronto, o bueno, eventualmente tomará el traente y el adquirente un nombre a partir de ese negocio jurídico, ¿sí? Por ejemplo, si es compra-venta, será comprador y vendedor. Si es donación, donante y donatario, ¿sí? Entonces, así será denominado en ese caso, ¿sí? Entonces, requiero que sea un derecho que le ha pertenecido a alguien, ¿sí? Tiene un dueño y debe haber una unión de voluntades, ¿sí? Transferencia del dominio. La tradición es igual a transferencia del dominio. ¿Listo? Bien, muchachos. Obviamente, pues vamos a entender que en este caso vamos a encontrar dos etapas. El hecho del desprendimiento por parte de la persona que está enajenando, quien está eh, efectuando la transferencia del dominio, y obviamente la consolidación de ese acto con el adquirente, que es la persona que quiere efectuar o recibir esa, ese dominio de esa cosa, ¿sí? Ojo, la tradición no es el contrato, ¿sí? El contrato es el título, el modo es la tradición, ¿sí? El contrato es el título que genera obligaciones. En el contrato nosotros vamos a plasmar cuáles son las obligaciones del traente y el adquirente, ¿sí? Y materializamos ese negocio jurídico, ese título, esa compraventa, ese contrato a través de lo que conocemos como tradición, que es la entrega o la transferencia del dominio de la cosa. Vamos a referirnos a la tradición de bienes inmuebles. Artículo 756, por favor. Rosángela, ¿me puedes colaborar, por favor? Artículo 756 Código Civil. Tradición de bienes inmuebles. Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. De la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso constituidos en bienes raíces y de los de habitación o hipoteca. Muy bien. Bueno, en el caso de los bienes inmuebles, es decir, los bienes que no se pueden trasladar de un lugar a otro, no bastará simplemente con la entrega de la cosa, ¿sí? La transferencia del dominio, perdón, con la entrega de la cosa. Se transferirá el dominio o se entenderá transferir el dominio no solamente con la entrega de la cosa, sino con efectuar el registro del título traslaticio de dominio en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la conocida como la ORIP, ¿sí? Instrumentos públicos en donde usted o se expide, pues se les expide un certificado de tradición y libertad, ¿sí? Entonces, en cuanto a bienes inmuebles y para algunos bienes muebles, obviamente pues no en instrumentos públicos, sino por ejemplo vehículos, ¿sí? Eh, automóviles, también requerirá estas solemnidades, pero el artículo 756 nos habla de que los bienes inmuebles siempre tendrán como característica eh, la necesidad del registro en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos. Y obviamente esa tradición de derechos en cuanto a su fruto, uso, hipoteca, habitación, pues también tendrá que hacerse en debida forma en esta Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Bien, aquí ya nosotros habíamos hablado con anterioridad con respecto a los elementos. Hay unos sujetos que se denominan el tradente y el adquirente.
Y obviamente esos sujetos tienen que tener una capacidad, ¿sí? Y una intención de transferir el dominio de la cosa, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y obviamente tiene que ser un consentimiento libre de vicios, ¿sí? Los vicios del consentimiento, el error, la fuerza y el dolo. Estas cuestiones de consentimiento, de los vicios del consentimiento, ¿sí? La voluntad, eso lo van a ver con más detenimiento cuando vean los negocios jurídicos, su guía de aprendizaje de negocios jurídicos. Bien. Bueno, en cuanto a la entrega de bienes muebles, muchachos, eh, hay casos, ¿sí? En donde se requiere una solemnidad, pero por lo general cuando se trata de bienes muebles, basta y sobra con dejar en posesión material el bien al cual se le ha transmitido al adquirente, ¿sí? La posesión material de ese bien, ¿sí? Muy bien. Es decir, la entrega de la cosa. Si tengo, por ejemplo, si estoy vendiendo un computador, basta y sobra simplemente con hacer, por ejemplo, un contrato. Puede hacerse un contrato de compra-venta normal, puede hacerse, no quiere decir que tenga que elevar la escritura pública, usted puede hacerlo para que quede constancia de que usted está vendiendo o simplemente una factura, cualquier situación, y usted hace la entrega de la cosa, ¿sí? Una entrega material. ¿Sí? Porque obviamente no requiere o no se requiere la entrega de un computador en un registro en alguna entidad, como sucede, por ejemplo, con un vehículo, ¿sí? Sucede, por ejemplo, con un vehículo en donde, por ejemplo, usted debe realizar, además de la entrega de la cosa, usted debe realizar el trámite de inscripción en la oficina de tránsito y transporte. ¿Sí? Si usted tiene, por ejemplo, un avión, tiene que realizar esa inscripción en las cuestiones de aviación, ¿cierto? Si tiene un barco, pero si no estoy mal en cuestiones eh, de los puertos, ¿sí? Entonces, hay algunos bienes muebles, pero que requieren una solemnidad, requieren un acto de inscripción. Bien. Vamos a hablar entonces ya para finalizar nuestra clase del día de hoy sobre la tradición entre bienes muebles o la tradición de bienes muebles, ¿sí? Eh, Encontramos primero lo que es la tradición simbólica, ¿sí? Vamos a hacer lectura, por favor, ya para finalizar nuestra clase del día de hoy. Angie, por favor. Tradición entre bienes muebles. Se perfeccionan con la entrega de la cosa, es decir, permitiéndole al adquirente la apreciación material de una cosa presente. Primero, la tradición simbólica. Se lleva a cabo con la entrega de un símbolo de la cosa objeto de la tradición, como las llaves de un granero o almacén. Longa mano. Se realiza la tradición a distancia poniendo a disposición de otro una cosa en un lugar determinado. Lleva implícita la intención de realizar la traducción. Brevi mano. Es la que se hace mediante el acuerdo de voluntades en virtud de la cual quien es tenedor de la cosa la adquiere por el negocio dispositivo celebrado por quien es su propietario. De simple tenedor se pasa a propietario posesor. ¿Qué? Posesorio. Es suficiente el acuerdo entre el propietario y el adquirente, si éste era propietario de la cosa, cuando algún que es dueño se convierte en tenedor. Muy bien. Entonces hay varias formas, muchachos, de realizar la tradición de bienes muebles, ¿sí? Simbólica, hombre, si yo tengo un bien, un computador, por ejemplo, y yo lo tengo en un cuarto,
yo puedo decirle, listo, vale, tienes la posibilidad de que yo te dé la llave de esa habitación, ves, tómalo y haz aprehensión material, ¿sí? Ahora, tengo o hice la transferencia del dominio, por ejemplo, de un celular, y yo puedo decir, con el literal B, puedo decir aquí, tengo este celular, pues ven y tómalo, ¿sí? Se lo dejo en un sitio, ¿sí? O simplemente un acuerdo y se lo dejo en algún sitio para que vaya y lo busque, ¿sí? Entonces simplemente es darle la posibilidad al, al adquirente, pues, de que tome la aprehensión material y obviamente yo tener la intención de desprenderme de esa posesión o de esa eh, propiedad del dominio de esa cosa. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Entonces, damos por finalizada, muchachos, nuestra clase del día de hoy. Ya nos queda solamente un modo de adquirir el dominio de las cosas, que es la prescripción y pues la sucesión. Sí, aunque la sucesión ya nosotros en algún momento tuvimos la oportunidad, algunos de nosotros, de tocarla, pero igual pues vamos a hablar sobre ello en la próxima clase. Entonces, un placer haber estado con ustedes, muchachos. Nos vemos en otra ocasión. Buenas noches. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.